Muy buenas tardes con todos los participantes. Buenas tardes, Alessandro. Estamos muy agradecidos de que el día de hoy nos puedas acompañar en esta sesión número 6. Y bueno, vamos a dar comienzo. Bienvenidos chicos. El día de hoy tenemos a cargo la ponencia el número 6, que estará a cargo del magíster Alessandro Stroff con el tema de comunicación oral efectiva. Él es divulgador científico, doctor trónico. Actualmente lleva una especialización en cultura y contexto en comunicación científica en Aarhus University. Asimismo, es presidente de la Red Hispana de Divulgación Científica, director creativo en Padawan, instructor independiente en comunicación científica en la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana, SOCIMEP, y también investigador en la Sociedad Secular Humanista del Perú. Así que vamos a dar comienzo. Ya le hice co-host y ya puede compartir su pantalla, Alessandro. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, sobre todo, me encanta. Yo acá con la Socimed me siento en casa siempre, así que lo único que voy a pedir, por favor, el chat lo más activo que pueda, que podamos, porque por favor voy a estar leyendo, lo tengo acá abierto y a ver, quiero saber si están conectados. A ver, está Dorian, Francisco, Jennifer, Kevin, Mabel, Milagros, Noelia, Pedro, eh, acá me perdí. Jacqueline Quispe, sí, Rodrigo, Ruth. Estamos pasando listas, si no responden, no hay lista. Milene, Cecilia, Kelly, por favor, a ver, quiero ver sus saludos en el chat porque así sé que me están escuchando y esto va a poder ser en ida y vuelta, ¿no? Sobre todo, imagínense, en un tema de comunicación oral efectiva, tiene que haber comunicación oral efectiva, bueno, escrita en este caso, ¿no? Así que les pido, respondan con los saludos para que esto no sea un monólogo, sino sea un biólogo. Ah, no, diálogo. Y bueno, no soy magíster, está en proceso de magíster. Y por cierto, porque es importante aclarar, y ya también estoy preparándome para seguir el doctorado, que también va a ser en comunicación científica, así que me voy a quedar por acá unos años más. Estoy en Dinamarca, en la ciudad de Aarhus. A ver, bueno, ahí estoy viendo los saludos. Gracias, Jacqueline Doria, muchas gracias por estar ahí presentes y activos. Muy bien. Bueno, entonces pasamos a la materia. A ver, si me pueden poner, por favor, ¿qué expectativas tienen? ¿Qué es lo que esperan obtener de este tallercito que le estoy poniendo mucho cariño? Porque es el primer taller que doy de comunicación efectiva, siendo uno de los temas que hablar de esto. Así que, a ver, ¿qué esperan? ¿Qué esperan obtener? Mientras escriben, bueno, ya me presentaron. Muchísimas gracias a los organizadores, a Milagros, que han estado ahí muy atentos, dándome toda la información de forma oportuna. Yo les comento, bueno, este es mis proyectos, que es Doctor Trónico y Ciencia Picante, mis afiliaciones, algunos reconocimientos, cómo extraño mi estudio. Ya mi estudio no existe, ya lo desarmé, ya me traje mis cámaras y aquí estoy grabando algunas cosas, pero he tenido que dejar mi estudio para entrar más a la academia. Es un poco del resumen de mis páginas. Si escucharon Padawan, Padawan agrupa Doctor Trónico y Ciencia Picante. Y esta es un poco la estructura de lo que vamos a hablar. A ver, ¿no nadie pone todavía? ¿Qué espera? Bueno, está bien, no hay problema. Sí, sí. Han venido sin han venido por emoción, si te da muy claro lo que se va a hablar hoy día, pues está perfecto. Y también es importante rescatar que hay materias que las conocemos más en la práctica y no tanto en las teorías, ¿no? Que no estoy diciendo que esto va a ser teórico, esto va a ser muy apuntado a la práctica, pero sí tenemos que poner en abstracto algunos conceptos, porque es importante para poder ejecutarlos. Yo les hago una pregunta, entonces. Si es que ustedes creen, porque acá estamos entre médicos, estudiantes de medicina o todos relacionados a la salud. Eh, ¿Consideran que la comunicación efectiva es importante para la praxis médica? ¿Qué piensan? Si es muy importante, si es un poco importante, si no es nada importante, si medianamente importante. A ver, a ver.
¿Qué creen ustedes? Me parece que es muy importante, gracias Noelia. Y sí, aún estamos aprendiendo. Muy importante. Sí, a ver, mientras van escribiendo, yo también considero que es muy importante cada materia, en cada especialidad es más o menos importante, por supuesto. Digamos que la comunicación oral efectiva no es tan importante si alguien, a un médico que se dedica a hacer necropsias, ¿verdad? Pero un médico que está atendiendo en pediatría tiene más, todavía vocación a la comunicación efectiva, desarrollar ciertas habilidades, igual a las personas que están en contacto con los pacientes, como bien dice Dorian, ¿no? Entonces sí, es esencial en la relación médico-paciente. Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahora, así que quiero comenzar con qué es la comunicación efectiva. A ver, la comunicación efectiva, es cuando un mensaje se comparte, pero tiene que cumplir el objetivo para el cual fue creado y tampoco puede alterarse. Eso es bien importante, porque al final lo que importa es que sea, de nuevo, la comunicación tiene que ser efectiva, que llegue al receptor cumpliendo esa finalidad que tuvimos. Pueden haber fallas y pueden haber errores, puede haber ruido para que eso no se configure efectivamente. Puede haber ruido de parte del emisor, de parte del ambiente, que es el medio por el cual está transmitiéndose el mensaje, como también puede fallar por motivos también por el receptor, ¿no? Porque el receptor, si alguien no te quiere escuchar, pues no te va a escuchar. Entonces, ¿hay estrategias para mejorar eso? Sí, y ahora vamos a hablar un poco de eso, pero sin duda, la comunicación efectiva tiene algunas dificultades que tenemos que aprender a superar, ¿no? Ahora, ¿qué significa que cumple el objetivo? Que el emisor y el receptor tienen que interpretar el mismo significado, sin confusiones, porque es importante que estén refiriéndose exactamente, bueno, no exactamente, pero dentro de un margen de error pues a lo mismo y cumpliendo las expectativas sobre lo que se ha transmitido. ¿Por qué? Porque hay expectativas. Tanto el emisor como el receptor tienen expectativas al transmitir un mensaje. Por ejemplo, si un médico, y a mí me encanta hablar de las pseudociencias porque es algo es las pseudociencias y las pseudoterapias, porque es algo con lo que convivimos mucho. Si un paciente va al médico porque tiene una gripe, tiene un resfrío, y el médico le tiene que transmitir, ¿no? Bueno, este es un proceso viral, vas a tener que esperar 5 días, 7 días a lo sumo, bueno, desde que empezó, y solito te vas a curar, ¿no? Porque así son los procesos virales. No existe un medicamento para la gripe. Existen antigripales que trabajan con los síntomas, pero no es un antigripal por sí mismo, no ataca al virus. Entonces, lo que debemos hacer es que el emisor, al transmitir este mensaje, el receptor tiene que darle el mismo significado. ¿Y qué implica aquí? Implica que tiene que entender que no hay más que esperar, que guardar cama, descanso, tomar sopita caliente y ya está. ¿Qué pasa cuando el receptor no recibe el mensaje con ese mismo significado? Puede estar escuchando al médico, pero si no interpreta el mensaje correctamente, puede confundirse, puede simplemente, ¿para qué vine? El médico no me ayudó. Y saliendo, ¿qué pasa? Aparece un homeópata que le dice, tómate esto, ¿no? Tómate esto por 5 días y en 5 días te vas a sentir mejor. ¿Y qué va a pasar? Compra, paga, se toma eso por 5 días. ¿Y qué pasa luego de 5 días? Se siente mejor. Por la homeopatía, sabemos que la homeopatía no hace nada. Es porque simplemente cubrió esa expectativa que tenía que en consulta no supimos transmitirle correctamente para que también cumpla esa expectativa. Entonces, eso quiere decir que es culpa del médico, no, sabemos que hay un ambiente, sabemos que hay un medio y un, una realidad en donde hay muchas pseudoterapias, pero sí es una invitación para que le pongamos más énfasis y con las técnicas que les voy a enseñar hoy, le pongamos ese extra de esfuerzo
para evitar, digamos, para proteger al paciente y que entienda lo que le queremos transmitir cumpliendo esas expectativas también, porque si guardamos un tiempo en esto, en hacer este esfuerzo, pues sin duda va a haber un impacto positivo. Hay distintos tipos de comunicación efectiva. Existe la comunicación oral, corporal, escrita, visual. Y hasta podemos poner algunas más de pronto, pero limitémonos a estas. Entonces, estos tipos de comunicación implican ciertas cosas. Nosotros nos vamos a enfocar en la comunicación oral. Sin embargo, eso no quiere decir de que no tenemos que tener en cuenta las demás. ¿Por qué? Porque interactúan. Por ejemplo, estamos viendo aquí a un médico en consulta. Podemos decir, el consultorio, ¿qué transmite? Y es acá, estamos hablando de algo oral, perdón, de una comunicación visual. Por ejemplo, a ver, ¿qué les transmite? ¿Qué creen? ¿Qué entienden cuando ven este consultorio? A ver, ahí está el chat. ¿Les parece que transmite tranquilidad, transmite profesionalismo, transmite pulcritud, transmite desorden, transmite, no sé, ¿qué transmite? Higiénico, muy bien. ¿Cómo lo ven al médico? El nudo de la corbata está bien hecho, está mal, lo ven, les transmite desconfianza, les transmite confianza, ¿no? La posición de las manos, ¿no? El estetoscopio está limpio, miren, es de color claro y aún así se ve limpio. O sea, son cosas que transmite. Entonces, no solamente cuando hablamos, sino que también es lo que transmitimos con nuestros gestos, con las manos aquí, por ejemplo, en esta foto, o también con lo que hay alrededor, o incluso con lo que escribimos. Una, vamos, acá podemos insertar algunos chistes de médicos, ¿no? De la escritura de cómo escriben los médicos. Pero sí les digo una cosa, más allá de cómo escribe el médico, yo les haría la pregunta de si es que una receta médica está meticulosamente escrita como para que el paciente sepa a qué hora tomar el medicamento, hasta cuándo tomarlo, cuántos días y todo eso. Yo sé que ustedes tienen entrenamiento práctico para todo esto, pero quiero que entiendan la diferencia y lo que implica. Una buena receta médica es un medio escrito, pero también transmite profesionalismo, transmite cariño, ¿no? Que es esta preocupación legítima y sincera por tu paciente porque cumpla correctamente con su tratamiento. Esta posibilidad de administrar correctamente el tiempo, porque sé que las consultas tienen limitación temporal, ¿no? Pero darle ese tiempo para que el paciente entienda independientemente al mensaje, solamente considerando la meticulosidad y el tiempo que uno le va a dedicar, la paciencia de escuchar al paciente para poder explicar y que el mensaje llegue correctamente, eso también transmite. ¿Ok? Entonces, quiero que entendamos que la comunicación efectiva es un conjunto de variables. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito más en la comunicación efectiva oral, sí, pero tenemos que entender que es un conjunto de variables y de canales distintos de comunicación, porque estos cuatro son canales de comunicación. Así que por el chat pongan si están entendiendo, si hay alguna pregunta, no tengan miedo de interrumpir, pueden hacerla en cualquier momento, pero por favor coméntenme si se está entendiendo estos tipos de comunicación, ¿ok? Estos canales. A ver, si me pueden dar, por ejemplo, mientras algunos escriben si se entendió o no se entendió, quizás alguno pueda escribir, miren, se me ocurre que en la praxis médica tal cosa es el número 2, tal cosa es el 3, tal cosa es el 4 o el uno. A ver, a ver quiénes me pueden dar ejemplos de tipos de comunicación de estos distintos tipos, ¿no? Perdón, ejemplos en estos tipos de comunicación. A ver, yo quedo atento y esperando. Ujú. Que aquí son las 12:30, ustedes pueden, acá yo me quedo, no hay problema.
Y yo qué despeinado estoy. Miren qué poco profesionalismo, qué poca seriedad, pulcritud transmito acá. A ver, ejemplos, por favor, ejemplos de oral, por ejemplo. ¿Qué consideran que un médico puede decir para transmitir confianza o una buena sensación, ¿no? Una confianza sobre todo a su paciente. ¿Qué han visto? Primero el saludo, importantísimo. Muy bien, Rodrigo. ¿Qué más? El tono de voz, bien, sí, por supuesto que transmite. Por ejemplo, aquí consideran que en esta imagen del médico, el médico está sonriendo, pero ¿creen que eso le quita profesionalismo? ¿O no? ¿O sí? Digan, sean libres de comentar. ¿No? Ok, sí, yo pienso lo mismo. Tampoco es exagerada la sonrisa, que no creo que una sonrisa exagerada, o una sonrisa sinceramente amplia, tampoco creo que quite profesionalismo. Pero pues ahí está, también alguien puede pensar distinto y es válido. Y creo que igual sigue siendo parte de un conjunto, ¿no? Tratar al paciente por su nombre, exacto. Muy buen detalle, Dorian, gracias. Ok, muy bien. Bueno, a ver, pasamos a lo siguiente. Eh, elementos de la comunicación oral efectiva. Entonces, es importante, muy bien lo que dicen, que eso lo estamos viendo como la parte de la forma, que es el tono de voz, el hablar con confianza, el saludar, el tratar al paciente por su nombre. Eso está muy bien. Sobre eso, porque termina siendo transversal a todo lo que vamos a hablar aquí, es los elementos de esto. Que primero es la escucha activa. No puede haber una comunicación oral efectiva si no escuchamos a la persona. Es simplemente imposible, porque escuchar en el sentido más amplio, pero escuchar implica que vas a saber qué es lo que está faltando para que la otra parte, para que el receptor termine de entender, o sea, puedas tú cubrir los detalles, todas las partes de tu mensaje que necesita tener para que la otra parte, para que el receptor lo reciba correctamente. ¿Quién sabe? Y al escuchar, escuchas cosas que te hace cambiar el mensaje. Y eso ya, claro, es más profundo, eso ya requiere también un tema de hasta de diagnóstico y y cosas así, pero digamos, quiero que entiendan que el escuchar activamente es importante. ¿Y cómo lo demuestras? ¿Sí? Ok, ujú, sí, asientes la cabeza, o sea, es parte importante de cómo hemos evolucionado para demostrar que estamos escuchando activamente a la persona y dar feedback, hacer preguntas de pronto, ¿no? Pregunta, mira, va siguiendo la conversación. Segundo, mensaje claro y conciso. No quiere decir de que tengas que usar poquísimas palabras o que tengas que usar demasiadas. Tienes que usar las palabras necesarias. Hay temas, sobre todo cuando quieres explicar un tratamiento o un diagnóstico, es bueno evitar la jerga médica. Eso no quiere decir que no debas decir que, no sé, el nombre de las enfermedades y todo eso, eso ya lo sabes tú y eso lo desarrollas tú en la praxis y en la experiencia, pero lo que voy es que es bueno que parte del mensaje se aterrice a un lenguaje que todos entiendan. ¿Por qué? Porque así aseguras que la persona, o al menos aumentas las posibilidades de que el receptor entienda lo que le estás tratando de transmitir. ¿Ok? Y además evitas los malos entendidos porque pueden haber cosas que se entienden de una forma en lenguaje técnico, técnico médico en este caso, y una persona que no está habituada a este lenguaje, entiende otra cosa. Entonces es importante que aterricemos al llano. A una persona es como yo cuando salgo con una chica que le digo te fagocitaría a besos. No me va a entender la mayoría, pero si es una médica, una bióloga, pues me va a entender, ¿no es cierto? Entonces, las palabras tienen que usarse en correspondencia, además considerando quién es el receptor, ¿no? Entonces ya saben, los que estén saliendo, que tengan pareja, te fagocitaría a veces. Le dices, por favor, a ver cómo reacciona, a ver si te entendió.
¿ok? Y además también la expresión asertiva. ¿Qué significa esto? De que tú puedes defender tu posición, por supuesto. Tú tienes que defender, que no quiere decir defender irracionalmente. Me refiero, si estás seguro, segura de la posición que tienes, una posición, estamos hablando de un debate, no estamos hablando de una discusión, nada, digamos, bélico, ¿no? Pero digamos, si tienes una posición, claro, tienes que defender tu posición de forma correcta, eh, de forma empática, ¿ok? Pero digamos, es usando las palabras correctas para que la otra parte no lo sienta como un ataque, sino que lo entienda como una continuación de la explicación que estás dando para que lo termine de asimilar, si es el caso. Cuarto es la empatía. Debes entender la posición del otro. Es una persona, es una persona con un universo y un sinnúmero un número inmenso de variables. Entonces, hay que ser empáticos, hay que ponerse en la situación del otro y para eso hay que sacarse los zapatos y ponérselos del otro. Porque no te puedes poner otros zapatos si tienes todavía los zapatos puestos. Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, si tienes a una persona que es antivacunas, entonces, esta persona antivacunas, es bueno entender por qué es antivacunas. ¿Me vas a decir, no, pues una pérdida de tiempo? Sí, en muchos casos sí. Pero si estamos hablando de cumplir una labor en temas de salud, es bueno al menos dejar ciertos mensajes claros o quién sabe, hacerle entender que los riesgos de las vacunas son ínfimos, que la protección que te dan las vacunas son muchos, los beneficios son mucho mayores a lo a los riesgos, que los beneficios son tangibles, que es importante para erradicar enfermedades, para evitar casos graves y todo eso. Entonces, entender, pero tienes que escuchar, tienes que ser empático, tienes que entender, ponerte en el rol del otro. Y quinto es la expresión no verbal. Controla lo que dices con tu cuerpo. Por ejemplo, yo me disculpo, por ahí se me están escapando un par de bostezos que trato de disimular y que obviamente ustedes siendo personas inteligentes se dan cuenta. Entonces, claro, pero aprovecho, expresión asertiva, son las 12:30 de la mañana, en la antenoche dormí 3 horas y media porque estoy haciendo, bueno, un montón de cosas por acá, entonces tengo un poco de sueño. ¿Eso quiere decir de que la estoy pasando mal? No. ¿Eso quiere decir que estoy obligado? No. ¿Eso quiere decir que no quiero estar acá hablando? No, me encanta estar acá hablando, me encanta, pero pues tengo que también justificarlo, ¿no? Si estás cansado en consulta y se te escapa un bostezo y se te escapa un segundo bostezo, explicar a la persona, estoy acá dando lo mejor que tengo, sí tengo un poco de sueño, pero eso no quiere decir de que mi atención va a reducirse, o va a reducir la calidad ¿me entienden? O sea, es cuestión de enfrentar las cosas y eso es ser asertivo, ser empático, ser consecuente y ser sincero. Entonces, no ocultar, no mentir, pero sobre todo cumpliendo esos elementos para que obtener el resultado, que finalmente el resultado es muy noble, que es la salud del paciente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr una comunicación efectiva? Nuevamente. Primero, hay que saber dónde comunicarse y sobre qué temas, porque no es lo mismo comunicarte en persona que WhatsApp, que correo electrónico, que en persona dentro del consultorio, que fuera del consultorio, que por Zoom y todo eso. ¿No es cierto? Entonces tienes que saber en dónde estás comunicándote para guardar para garantizar y asegurar una correcta comunicación. ¿Por qué? Si tú envías un WhatsApp, ya un mensaje de WhatsApp ya pierde, ya es impersonal y necesitas cubrir un poquito más para el poder, digamos, transmitir el mensaje. Pero eso quiere decir de que solamente en persona funciona, no, tienes que adaptarlo, tienes que adaptarte al medio, sobre todo hoy en día, que ya las consultas son más variadas, ya las consultas no solamente son en persona, también son por Zoom,
por videollamada o simplemente por WhatsApp, también hay. A ver, no, yo espero que en algún momento en Perú se implemente esto, pero yo con mi médica acá hablo no es WhatsApp, es un chat que ella tiene como correos electrónicos en su página, en la página de su consultorio, y genial. Ya me manda mis prescripciones y me deriva a otros médicos porque el sistema es un poquito distinto, pero yo no puedo ir de frente al especialista, pero sí. Entonces, tengo que, yo mismo como paciente, tengo que esforzarme también un poquito más para que ella entienda qué es lo que yo necesito. Y también, acá no hace sol, hoy amanece, mañana va a amanecer como a las 9 8 casi a las 9 de la mañana, y a las 4 de la tarde ya se está ocultando el sol. Estoy con una deficiencia de vitamina D, pero ella me sacó una prueba y ya estoy tomando mis pastillas de vitamina D. Entonces, para al momento de explicármelo por un mensaje, pues tenía que explicármelo de forma correcta y de hecho lo hizo y lo hizo bastante bien y me mandó a comprar mis vitaminas, mis pastillas de vitamina D y la cantidad correcta y todo eso. Entonces, ¿qué pasaba si es que ella quizás no hacía énfasis o no escribía bien? Quizás no lo estaría tomando y honestamente siento la diferencia. Entonces, es importante entender el medio en el que estás. Sobre todo cuando hoy en día cada vez más vamos a ver que la diversidad en los medios, en las consultas, va a seguir en aumento, ¿no? Entonces, desarrolla, segundo, las habilidades de colaboración. En salud hay que aprender, hay que trabajar en equipo, sí o sí, porque la salud se, se soporta, digamos, se soporta en el sentido de dar soporte, ¿no? Se soporta en un equipo de personas. No hablamos solo de médicos, hablamos de médicos, de enfermeras, sí, en temas de salud, del sistema de voluntariado, de las personas administrativas, de todo un sistema y un ecosistema que colabora paso tras paso entre ellos. Entonces, es fundamental aprender a trabajar en equipo. Entonces, la comunicación, o sea, la persona en recepción del consultorio tiene que entender cómo se comunica el médico, la médica en consulta, y eso también tiene que estar alineado con todos los eslabones y hasta la farmacia. Me va a decir, pero eso es imposible. Bueno, hay que trabajarlo, de a pocos. No es de la noche a la mañana, pero sí es algo que se necesita para asegurar la calidad de la salud de las personas. Y eso implica también mejorar el trabajo de cada uno, es garantizar de que tu trabajo como médico o médica sea mejor, se llegue a un mejor puerto, garantice la salud. Entonces, las habilidades de colaboración son dentro de hablar un mismo lenguaje, de entenderse, de tener esta participación y esta proactividad en asegurarse que, que el mensaje se está entendiendo en todos los eslabones de la salud, pero también al momento de hablar y tener, por ejemplo, los mismos elementos, la misma empatía, el mismo cuidado de que se está entendiendo a nivel individual con todos los miembros del equipo. Entonces, es en varios niveles, pero es muy importante las habilidades y colaborar en el equipo. Sí, independientemente a que hay situaciones en donde pues no se puede, también y hay situaciones en que es mejor, digamos, la celeridad de escribir un WhatsApp, un correo o hacer una llamada, independientemente a eso, que sí es cierto, también habla cara a cara siempre que se pueda, porque es más fácil observar las expresiones, tú mismo de poder observar si el paciente está tomando o no sus medicamentos, si te está ocultando algo, si está siendo sincero, sincera con lo que le sucede, o quién sabe si tiene un síntoma que no te lo sabe explicar. Y eso lo van a ver mucho. ¿No es cierto? ¿Alguien ya ha visto eso? Que hay pacientes que no te saben explicar qué síntomas tienen, o te dicen, tengo un dolor, pero pues no era un dolor, sino era una presión, porque no es lo mismo una presión, un dolor además punzante que un dolor más, ¿no es cierto? O sea, hay distintos tipos, más como ardor. Entonces, ¿quién ha visto eso ya? Que a un paciente que no te sabe explicar, entonces ahí está la labor
del médico o la médica que dé ese esfuerzo para hablar cara a cara y logre interpretar las expresiones, lo que está sintiendo el paciente, lo que está padeciendo, qué le duele en el sentido más amplio, ¿no? Porque acá hablamos de un bienestar, el médico busca el bienestar de su paciente, entonces eso va más allá a veces de una lista de síntomas, entonces tienes que tener esto muy, muy en claro, ¿no? Entonces, la cara a cara, en este caso en particular, sí es lo ideal. Cuarto, presta atención a tu lenguaje corporal y al tono de voz. Lo que tú dices es importante, por supuesto, pero también es cómo lo dices. No es lo mismo, o sea, los distintos tipos de voz, los tonos, el énfasis que le pones, también transmite. Entonces, ¿cómo se soluciona? Practica. Practica con alguien, practica en el espejo, pide retroalimentación. Entonces, es un tema de darte el tiempo de poder transmitir correctamente el mensaje. Entonces, practica. Eso es pura práctica. ¿Cómo lograr? Bueno, prioriza las comunicaciones de ida y vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú escuchas, porque hay que escuchar, no escuchas para responder. Eso hay que dejarlo a los abogados. Y lo digo en broma, pero pues yo estudié derecho. Así que no hay que escuchar para responder. Hay que escuchar para entender lo que la otra persona quiere decir. Les pregunto si la expresión de la chica de la izquierda que transmite. Transmite que está escuchando para entender, está escuchando para responder o hasta simplemente está ni escuchándola, ¿no? ¿Creen que está escuchando? A ver el chat. Ya se durmieron con los del chat. Vamos a comenzar a llamar, así con nombre, ¿no? Escuchar para responder. Sí, está escuchando para responder. Hasta algunos dirán para no dormirse. Pero sí, hay que escuchar para entender y luego, porque hay cosas que se pueden explicar, se pueden escapar. Y cuando hay cosas que se le escapan al médico, no, ahí puede pasar algo más grave. Sobre todo hay síntomas que se escapan. Hay cuántos casos van a haber de no observar, de no darse el tiempo de prestarle atención al paciente y que a lo mejor debías derivarlo, debías mandarle otra prueba o algo distinto o el diagnóstico iba por otro lado. Entonces es bien importante que escuchemos para entender. ¿Cómo lo hará? Ok, mantente fiel a los hechos y no a las opiniones. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces hay personas que escalan las cosas a fantasía, a mitos, a opiniones. Mi vecino toma lejía y está saludable, se siente bien, no sé, ¿no es cierto? Entonces, pero tienes que basarte en los hechos. Porque cuando llegas a la persona, a las opiniones, a la fantasía, comienzan los problemas porque empiezas nuevamente, porque tienes que eh, usar esas mismas reglas para convencerla de lo contrario. Entonces, basarte en los hechos, mantenerte fiel a ellos, pues ayuda a que el paciente o a que la otra parte entienda cuál es tu mensaje. Porque al final, incluso si no te hace caso, pues al menos fuiste fiel al mensaje y eso hace huella, va generando huella y va generando la fuerza de la repetición. Ahora, ¿hay límites para eso? Sí, también. Porque, por ejemplo, no va a faltar el que dice, no, pero es que los hechos dicen que, no sé, que mi conocimiento, porque no vamos a decir si es mejor o peor, porque honestamente no lo sé, pero en el tema del alumbramiento, por ejemplo, dar a luz en cunclillas, como se acostumbra en varios lugares del Perú, o dar a luz en la posición tradicional, digamos, en la posición ginecológica tradicional. Entonces, vamos a decirle a la persona, no, no puedes dar a luz en cunclillas porque, no sé, o de pronto por empatía también le entiendes que
si no ayudas a esa persona en esas condiciones, o sea, a alumbrar en cuclillas, posiblemente la siguiente vez no va a venir a la posta, al centro de salud. Entonces, a la larga es también contraproducente. Y de esos casos hay muchos. Entonces, es importante que siempre todos los elementos de los que estamos hablando sean, interactúen entre ellos y, por ejemplo, en este caso, apliquemos la empatía para entender y la escucha activa, ¿no? La escucha activa en este caso, la empatía y la escucha activa en el escenario que les acabo de poner, ¿no? Pero sí, mantenerte fiel a los hechos y no a los mitos y a las opiniones. ¿Cómo lograr? Ok, asegúrate de hablarle a la persona correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, o sea, que cada mensaje va para una persona. Cada mensaje tienes que tener en cuenta quién es el emisor para cada mensaje, para cada parte del mensaje. Ya si lo ponemos un poquito al ridículo, no le vas a explicar el diagnóstico al paciente pediátrico, ¿no? Al niño casi párvulo que te está mirando y que no entiende lo que dices, ¿no? A esa persona, a este niño, tienes que hablarle en un lenguaje que el niño te va a entender. A los padres de la misma forma. Si tienes un médico de paciente, pues también le puedes hablar de distintas formas. Entonces, tienes que entender el contexto, qué es lo que la persona vive, qué es lo que la persona piensa. Un poquito asumir, yo sé, pero sea, es algo rápido que tienes que hacer, pero digamos, tienes que ir usando esos elementos para escoger las palabras correctas y el mensaje correcto. ¿Ok? Octavo, enfrenta los problemas por más mínimos que parezcan. Y eso es bien importante. Porque en la comunicación, querrámoslo o no, hay problemas que van saliendo. Hay problemas que hay que limar en su momento. Entonces, eh, para poder solucionarlos y evitar que los problemas se acumulen y luego reviente, hay que enfrentarlos, hay que conversarlos, hay que hablarlos con honestidad, empatía, sinceridad y así evitar que después haya ruido. Porque ¿qué pasa si existe este ruido de que, ay, no, yo sé que este médico me dice, no sé, este médico la otra vez me dijo que, les voy a poner un caso real, médico, pero no médico, no medicina humana. Una veterinaria le dio un antiparasitario, yo tenía dos perritas en Lima, un antiparasitario a una de ellas y a la otra, que es del mismo tamaño, solamente un poquito más grande, le dio una tableta tres veces más grande, tres veces más grande. Y yo le dije, pero ¿estás segura? Sí, esa misma. Por favor, ¿puedes revisar? No, 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 la presentación ha cambiado, pero es la tableta con la misma cantidad de antiparasitario para que la otra. Yo, segura. Tres veces le hice chequear, sí. La perrita se enfermó. Tuve que llevarla de emergencias en la noche y estaba vomitando, se sentía mal y confirmaron, porque yo tomé foto y consultó, vio, me trajo la pastilla y dije, sí, esta es igualita a la que le dio, bla, bla. Cambió de color la veterinaria, porque me dijo, le han dado tres veces la dosis, pero no te preocupes, lo que necesita es básicamente un antiácido, me lo dieron y todo eso. ¿A qué voy con esto? La médica, la médica veterinaria, escuchó, enfrentó el problema, se disculpó, noté una muy sincera intención de ayudarme y de solucionarlo y de preocuparse por la salud de mi perrita. A mí me importa, yo soy bien fastidioso, yo hubiese hecho una denuncia, pero ese trato, pero independientemente a eso, ese trato y el cómo enfrentó las cosas, para mí fue suficiente. Fue suficiente para que no me vaya a otra clínica veterinaria, para que me quede tranquilo en la solución que me estaba dando y finalmente para tranquilizarme, porque yo estaba muy preocupado por la perrita. Entonces, es importante que enfrentemos los problemas con honestidad para que luego no haya ruido y la comunicación pueda fluir, ¿ok?
Y esto, pues hay muchos casos en consulta que pueden suceder, ¿no? Yo ya les dejé uno, bueno, de medicina veterinaria, pero medicina al fin de cuentas. ¿Ok? Pide comentarios y retroalimentación. Pregunta, pregunta y mira, ¿entendiste esa parte? O qué piensas? ¿Hay algún otro síntoma que haya ido por este lado? O en todo caso, son las preguntas que puedes pedir que la persona te retroalimente y así asegurarte de que entendí el mensaje. ¿Me puedes repetir cómo debe tomar las pastillas? ¿Cómo debe tomar el jarabe? ¿A qué hora? ¿Con comida? Que te lo repita. O entiende la receta médica, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante para asegurarte de que el mensaje está llegando correctamente. Décimo, comprende los estilos de comunicación del equipo. Como yo te decía, es importante que el equipo se entienda, pero tienes que asegurarte de que el trabajo de todos circule con un mismo estilo, o al menos entender los estilos de la gente. Si estás trabajando con alguien en enfermería o en recepción que tiene un método de trabajo, independientemente a, a que se a que sea el mismo o no, tienen que cubrirse, tienen que entenderse. Yo tengo un caso que a mí me pasó como paciente, y es que conocí a una médica, no voy a decir la especialidad, no interesa, pero muy desordenada, sumamente desordenada, sumamente, tenía sus falencias, tenía sus áreas de mejora, pero se había comunicado tan bien con la persona, con la enfermera con la que trabajaba y la persona en recepción, que de verdad todo funcionaba perfecto, porque habían entendido cómo se comunicaba cada parte, habían entendido cómo trabajaban en conjunto, y eso ya hacía que el equipo funcionase, porque se comunicaba, porque la enfermera tenía que proactivamente pedirle la información para dársela, para esto. Entonces era un sistema de comunicación muy efectivo, a pesar de los defectos de uno de los eslabones, que en este caso era la médica. Entonces, es importante que se trabaje en equipo para conseguir la comunicación efectiva. 11. Dedica tiempo a romper el hielo y fortalecer el equipo. Esto es importante. Uno, romper el hielo, como ahora me mencionaron, saludar, sonreír, hablar por el nombre. De nuevo, no es que puedas hablar 10 minutos, 15 minutos de cualquier tema, porque obviamente pues la consulta tiene un tiempo, pero esos pequeños gestos de romper el hielo, sonriendo, entendiendo, conociendo el diagnóstico, preocupándote por entenderlo, por explicar, y eso va funcionando cuando de antemano comenzaste bien y ya te fuiste trabajando en ganarte la confianza del paciente. Entonces eso es muy poderoso, no subestimemos eso. Y bueno, conocer los estilos de comunicación, el trabajo del resto, define el tono, ni muy muy ni tan tan, tiene que haber un intermedio, un término profesional, pero pues amical en este caso. Y vamos a hablar de las técnicas de la comunicación efectiva. ¿Ok? Estas son muy puntuales y la primera es la técnica del disco rayado. Si sientes que tu mensaje no fue captado, intenta repetirlo varias veces manteniendo el mismo tono, ritmo y volumen. No te alteres ni lo alteres, ¿ok? Y así puedes evitar posibles confrontaciones. Es muy importante si una persona no te está entendiendo el diagnóstico, por ejemplo. La técnica del banco de niebla. Dale la razón. Es una técnica de negociación, es una de las más poderosas que hay. Dale la razón a la otra parte, sonriendo, amablemente. Si una persona no cree en las vacunas, oye, ¿verdad, no? Y le das, ¿no es cierto? Pues sí, ya sabías que, pues es cierto, ¿no? Que las vacunas tienen un riesgo. ¿Cómo? ¿Cómo el antivacuna se dice como que te hay un riesgo? Pues sí, claro, es lo que vine a decir. Bueno, sí, tienes razón. Hay un riesgo. Ahora, hay mucho más riesgo enfermarte. Entonces, si vamos a aceptar un riesgo, ¿qué riesgo preferimos? ¿El riesgo de enfermarte o el riesgo de la vacuna? Que es uno, no sé. Entonces, esas son técnicas que comienzan a funcionar. Hay que tener mucho tacto, mucha experiencia, porque también puede interpretarse de forma negativa, por supuesto. La técnica para el cambio es mostrar un panorama global de la discusión para
poder minimizar su importancia. Por ejemplo, que les decía, es cierto, puede que haya algún riesgo con alguna vacuna, con vacuna en general, pero también hay que ver todo el panorama, por ejemplo, la vacuna de COVID. Hay todo un panorama global de pandemia que tiene que tomarse en cuenta para entender que pues algunas vacunas pueden llegar siendo no experimentales, pero sin haber cumplido todo el proceso, sino que faltaba la última partecita. Entonces, eso es importante poder discutirlo y mostrar el panorama porque eso muestra que, o sea, si das el tiempo, para explicar el tema de las vacunas en la pandemia, por ejemplo, que el riesgo era mucho menor a la pandemia misma. Cuarta técnica, técnica del acuerdo asertivo, y esto ya lo mencioné. Logra un acuerdo entre los participantes de la conversación. Por ejemplo, si es que tienes un paciente que le cuesta seguir un tratamiento, llega a acuerdos, usa mucha empatía, pero eh, que la persona, por ejemplo, acepte que si falla, que es importante que no falle, pero que se comprometa a no fallar en el futuro, a aceptar que esa falla que tuvo, pues tiene que trabajar sobre eso y así, es desarrollar con empatía y asertividad los posibles problemas que haya. La pregunta asertiva. Contesta cuando te haga una pregunta, puedes contestar con una pregunta formulada que muestre de forma positiva cuál es el tema de la discusión. En este caso, el emisor y el receptor, po- el, el receptor podrá responder de la misma manera a aquello que se plantea. Por ejemplo, si te hacen una pregunta que ya tiende a ser muy repetitiva, ya te vuelven a preguntar lo mismo, entonces cambia de estrategia para responder y haz una pregunta a la vez para saber hasta dónde entendió la otra parte. Entonces hazlo con cariño, hazlo de forma positiva, pero así vas a poder ir elaborando con la otra persona qué es lo que está entendiendo y a mejorar ese entendimiento sobre el tema, ¿no? Entonces, técnica también para de ignorar. Si el receptor es alterado y no lograrán una comunicación efectiva, ignora su enfado. Y tú mantente trata de ponerte en su lugar y tú no pierdas la paciencia, entonces simplemente no caigas en el juego de crear una discusión. No caigas en la discusión por perder los papeles, por tener tu poca paciencia, o quizás mucha, ¿ok? Pero digamos por no perder la paciencia. Entonces, ignorar esos ruidos sirven porque en algún momento yo he visto personas en la salud geniales en esto, porque el enfado termina, porque como la persona igual quiere una atención, quiere ser escuchada, quiere que le den el tratamiento, entonces la persona de ese enfado termina diluyéndose el enfado, porque comienza a meterse en la conversación que le interesa, obviamente, entonces eso termina, boom, el enfado termina desapareciendo. Técnica del aplazamiento asertivo. Cuando no se logra conseguir una solución, es mejor esperar y hacerla larga con la finalidad de ganar tiempo para resolver el asunto. ¿Ok? Busca calmar los ánimos. Lo que les decía con la discusión, pues está en la segunda parte. Es eso, si es que no va a haber una discusión porque no existe el medio, digamos, el ambiente para conseguirlo, entonces gana tiempo, hazla larga para poder eh, cuando ambas partes se calmen, por ejemplo, tener la mente lo suficientemente clara para poder comunicarse efectivamente, ¿no? Consejos, y esta parte es rápida, que esos son los tips durante la comunicación. Mira a la persona que estás hablando, ya lo hablamos, haz preguntas si muestra interés, no interrumpas, busca el momento adecuado para intervenir, no cambies el tema de imprevisto, muestra empatía por la persona que habla, no controles la conversación, permite la retroalimentación, no es cierto que haya diversidad de opiniones, escuchar ahí a lo que la persona tiene que decir, responde de manera verbal y no verbal, ¿no? Con las consideraciones que hemos dado, juzga solo el contenido y no a los interlocutores. Es importante, claro, que nosotros
nos preocupemos por la comunicación no verbal, pero igual tú trata de ser objetivo, porque el trabajo del médico en el fondo es obvio ser humano, obvio preocuparse por el paciente, pero al momento de ejercer la praxis médica, de diagnóstico, de tratamiento, tiene que ser objetivo. Entonces, busca que juzgar solamente el contenido. Y nueve, comunica tus emociones y opiniones, pero la pregunta es de qué forma, ¿no? Claro, el médico no es que transmita muchas emociones, pues es básicamente tampoco opiniones, estamos hablando de hechos, en lo que tienes que basarte en hechos, en evidencia, sí, pero también a lo que voy es que las emociones y las opiniones tienen que dirigirse a una comunicación efectiva. Si estamos hablando del trabajo en equipo, dentro del equipo médico, pues ahí sí hay emociones, ahí sí hay, opiniones, entonces igual tienen que transmitirse de una forma empática, de una forma correcta, de una forma asertiva. ¿Ok? Entonces, esos son los tips. Hemos llegado a la hora. Yo básicamente quería un poquito contrastar esto con la comunicación científica, pero creo que, porque yo sí considero que los médicos son divulgadores científicos por excelencia, porque siempre están ahí tratando de aterrizar al llano y en lenguaje sencillo el diagnóstico y los tratamientos que tienen que seguir los pacientes, pero creo que con todo lo que hemos desarrollado he hecho bastante énfasis en eso. Así que no sé si hay alguna pregunta, por favor, y ya con eso. Ok, vamos en preguntas. Igual las diapositivas que he pasado, los que estuvieron el sábado también seguramente ya las vieron. Era para hablar sobre esas diapositivas. Una frase que me encanta. Ten vergüenza de morir antes de haber conseguido una victoria para la humanidad, de Horace Mann y Amat Victoria Kuram. La victoria favorece a los que se preparan. Ha estado claro, muy bien. Y bueno, muchas gracias. En resumen, si es que quieren saber un poquito más de mi trabajo y lo que ando haciendo, mis redes sociales, Doctor Trónico, me ubican como Doctor Trónico en todas las redes, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Tinder, Bumble, todas estoy como Doctor Trónico. Mi correo electrónico, si es que en algún momento puedo serles de alguna utilidad, encantado de poder ayudarlos. Si se quieren dedicar un poquito a la divulgación científica, también encantado de darles consejos y escucharlos. Así que, bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo. Entonces, gracias también a Noelia, gracias, me alegro que haya sido todo claro, Rodrigo, a los que estuvieron participando, también a Dorian, Mabel. Y nada, dejo a la maestra de ceremonias. Muchas gracias a nuestro ponente, Alessandro. Ha sido una muy bonita e Gracias. interactiva presentación. Y bueno, no habiendo preguntas, estamos muy agradecidos por este aporte muy valioso que nos has brindado. Esperamos contar con usted para otra ponencia en el futuro. ¿Algo Por final que supuesto. desea acotar? No, 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 solamente que yo de verdad los felicito por estar acá siguiendo estas charlas. De verdad, yo admiro mucho esta capacidad que tiene la SOCIMEP de activamente seguir siempre formándose y darse tiempo, cada uno de los que están acá, para seguir aprendiendo. Agradecerles por la invitación y si algo estoy aprendiendo es que es importante esa constante capacitación y yo lo he aprendido mucho también de los encuentros, los eventos de la SOCIMEP y el Congreso Científico Nacional, que va a ser en Tacna, me dicen. Me han dicho que es en Tacna. ¿Me pueden Sí, confirmar eso? sí, para este Caray, 2024 en Tacna. Sí. espero poder estar ahí entonces. Bien, muchas gracias, Alessandro. Chicos, vamos a tomar una foto final, para lo cual les invito a poder prender sus cámaras o en todo caso a acompañarnos con una reacción, ¿no? Para poder tomar la fotito de recuerdo. O pueden hacer ambas, pueden poner su cámara y hacer una reacción también. Así.
Esperamos un minutito a ver, chicos, quiénes se Sí. van a prender Y, su y cámara. disculpen los malos chistes que a esta hora me salen chistes malos nomás. Yo les cuento, mientras activan la cámara, aquí los médicos, ¿cómo toman en la facultad? Me hizo acordar el Congreso Nacional. Mis clases son al lado de la Facultad de Medicina y los viernes se ponen a tomar cerveza que da miedo. Ya parecía el Congreso de, no sé si el de Huancayo o el de eh, 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 ¿dónde fue? El último, perdóname. ¿Estuvo en agosto? Tarapoto, gracias. Terapunto. Sí, Ujú. me dolió no ir. Bien, chicos, vamos a tomar la fotito, para lo cual voy a contar hasta tres y vamos a dar una captura, ¿ya? Pongan sus reacciones, los que deseen acompañarnos. A ver, uno, dos y tres. Listo, chicos. Tengan buenas noches, yo me voy a dormir. Tengan, bueno, buenas noches, pero yo me voy a dormir, así que espero verlos pronto. Se me cuidan. Muchas gracias, Siendo la 1 de la Alessandro. mañana, Hasta luego. mañana tengo clase temprano. Cuídense. Gracias. Chao, chao. Chicos, estoy compartiendo a través del chat el pase de lista. Recuerden completar, tienen 15 minutos y bueno, muchas gracias, chicos. Ya nos vemos en la siguiente ponencia. Buenas noches con todos.